Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 139, versículo 23, y le hemos puesto como título un examen exhaustivo, ¿ok? ¿A quiénes les gustan los exámenes? Bueno, yo me voy dando cuenta. Y espero que al leerlo, vamos a leerlo con calma y poniendo mucha atención a lo que Dios quiere hablarnos esta mañana. Y espero que pues les hable a su vida como ha ministrado mi vida. Amén. Y ahí lo vamos a leer, 1, 2 y 3. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Qué tal si lo volvemos a leer? Pero con entendimiento. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Alguna vez usted ha reprobado un examen? A ver, yo me tapo los ojitos para no verlos. Claro que sí, muchos exámenes hemos reprobado. Todos en la vida tenemos ciertos exámenes que tenemos que atravesar para demostrar nuestro conocimiento y nuestra calidad. Tenemos exámenes de salud, tenemos exámenes en la escuela, tenemos exámenes en el trabajo, tenemos exámenes en la escuela ministerial. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay un examen muy importante que tú y yo tenemos que aprobar y es el examen de Dios. En este pasaje nos está hablando el rey David y vemos a un rey que es ungido de Dios. Vemos a un hombre que está reinando en Israel. Vemos a un hombre que ha conquistado tierras. Es un hombre adorador. Es un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando yo miro este historial, yo digo, bueno, David no necesita que Dios lo examine, que Dios le haga un examen. Es obvio que él tiene el respaldo de Dios, ¿cierto que sí? Pero ¿qué hace que este hombre le diga al Señor, examina mi corazón? Y no solamente quiero que lo examines, sino quiero que lo conozcas. Y no solamente quiero que lo conozcas, quiero que pruebes mis pensamientos. ¿Sabes que para hacer este tipo de petición se necesita mucho coraje? ¿Lo sabe usted? Porque no es nada fácil. No es nada fácil decirle al Señor esto. Porque nosotros necesitamos tres cosas para nosotros poder hacer este tipo de oración. Y la primera es disposición. Yo tengo que disponerme para que Dios examine todo lo que hay dentro de mí. ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo están mis ojos? ¿Será que mis ojos están puros? ¿Será que mis ojos tienen lujuria? ¿Será que mis ojos tienen envidia? ¿Cómo están mis oídos? ¿Qué estoy escuchando yo? ¿Estoy escuchando la voz de Dios o estoy escuchando la voz del diablo? ¿O con qué cosas me estoy alimentando? ¿Qué cosas estoy escuchando que no le agradan a Dios? Pero también en nuestros roles, ¿cómo están mis roles como madre? ¿Cómo están mis roles como esposa? ¿Cómo están mis roles como hija? ¿Cómo están mis roles como un empleado, como un jefe? Cuando tú y yo le decimos a Dios, le estamos diciendo, Dios, examíname, tú estás dispuesto a abrir realmente tu vida al Señor y decirle, mira cada área de mi vida, mira mis roles, mira todas las áreas, las más profundas de mi corazón. Para eso necesitamos disponernos. Lo segundo es que necesitamos humildad. Porque cuando nosotros decimos, examíname, le estamos diciendo al Señor, Dios, si encuentras algo dentro de mí, pues yo estoy dispuesto a que tú me confrontes. Y por eso es que nosotros muchas veces no hacemos esta oración, porque como a nosotros no nos gusta ser confrontados, no nos gustan que nos digan la verdad, entonces por eso no hacemos este tipo de oración. Vamos a mirar un poquito, a ver, yo quiero que usted piense, ¿qué tanto usted le dice al Señor, examíname?
en su tiempo devocional, en su tiempo con el Señor, ¿qué tanto usted le dice a Él? Señor, ¿sabes qué? Hoy quiero un chequeo tuyo. Hoy quiero que tú cheques lo más profundo de mi vida. ¿Qué tanto usted le dice al Señor eso? Lo tercero que nosotros necesitamos es confianza. ¿Por qué? Porque dependiendo del examen, pues vamos a tener que aprender a confiar en el resultado, ¿no? De ese examen. Entonces, Dios nos va a dar un tratamiento a nuestra vida, un tratamiento que nosotros debemos seguir. Entonces, yo tengo que confiar en ese tratamiento. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es tan difícil a veces disponernos para que el Señor nos examine? ¿Saben? Pasa como en el mundo real. Cuando nosotros vamos al médico, hay muy pocas personas hipocondríacas. Una persona hipocondríaca es una persona que le encanta estarse haciendo chequeos, pero ojos chequeos que son bien minuciosos, le encanta estar yendo al médico. Usted llega y habla con ella y le dice, ve, ¿qué vas a hacer ahora? Ay, voy a ir al médico. Ah, bueno. Y el miércoles, ay, tengo un chequeo médico. Y el sábado, ay, no, tengo una cita con el internista. Y entonces uno dice, ve, pero a esta le encanta ir al médico, ¿no? Entonces vemos esas personas que les fascina. Pero el 90% de la población no le gusta ir al médico. ¿Por qué? Porque a veces nos da pereza desplazarnos, porque nos da pereza el tiempo de espera y entonces nos da pereza también que llegue el doctor y diga, bueno, por favor, desvistas, entonces que toque, que mire y que pregunte. Eso a nosotros no nos gusta, ¿cierto que no? No nos gusta nada. Entonces hay preguntas que nos hacen que nosotros debemos contestar, que yo no quiero contestar, pero me toca contestar. Entonces me toca a mí soltar esas cosas y me toca aprender a depender de esa persona. Por eso mismo, muchas veces nosotros no hacemos esta oración con Dios, porque significa que yo tengo que soltar mi orgullo. Mi orgullo lo tengo que soltar, lo tengo que dejar a un lado para que Él tome el control. Y para eso yo tengo que estar dispuesta, para que Él por fin pueda entrar y revise mi vida, revise lo más interno de mi vida. Muchas veces nosotros pensamos es que no, es que yo estoy bien, yo me siento bien y yo tengo todo bajo control. Y entonces finalmente, bueno, nos disponemos y le decimos a Dios, hazlo, Señor. Y esto me lleva a pensar a mí, me llevaba a pensar esta semana y me traía a memoria momentos que yo he vivido con mis hijos cuando estaban pequeños, no ahora porque ya están muy grandes, pero cuando ellos estaban pequeños, que los llevábamos al médico, yo no sé si usted ha pasado por esto, o las madres o los padres que acompañan a sus esposas, pero eso a veces es un estrés porque los niños no les gusta que los toquen, que los examinen y ellos empiezan a llorar, a gritar y uno no puede como escuchar al médico y eso se vuelve un estrés, ¿cierto que sí? Pero yo doy gracias a Dios por las personas que Él pone en medio nuestro. Pone, por ejemplo, en mi vida ha puesto mujeres muy sabias y esta mujer me enseñaba y me decía, vea mami, cuando usted vaya al médico, coja al niño, háblele, siéntelo, dígale lo que le va a pasar, qué le van a hacer. Entonces, de verdad que eso me funcionó de maravilla. Cuando ya le tocó la próxima cita a mi muchacho, más que todo con Juan, que fue muy inquieto, fue muy imperativo, entonces ensayé, hablé con él, le decía lo que iba a pasar, lo que iba a hacer y vea, eso fue maravilloso porque me funcionó. Entonces ya él podía perdonar al doctor porque ya lo iba a vacunar, ya sabía que tenía que abrir la boquita y lo tenían que examinar y bueno, ya yo podía estar tranquila y tener una dirección más asertiva del doctor porque le podía poner más atención a él. Entonces, usted me puede decir en esta mañana, pastora, sí, yo oro, yo le pido a Dios que me examine, pero mi pregunta es, ¿cuál es tu actitud?
¿Tu actitud es como la de ese muchacho inquieto o es como la del niño ya sensibilizado cuando uno les habla y les dice lo que va a pasar? ¿Cuál es tu actitud? Porque muchas veces nosotros le decimos, no, Dios, no, no quiero, es que eso duele, no quiero, Señor. ¿Cuál es tu actitud delante del Señor? ¿Cuál es tu disposición? Porque la disposición para que Dios examine nuestro corazón demarca el plan para avanzar y conquistar. Si Dios no nos examina, no podemos saber qué necesitamos, qué necesitas tú, qué necesito yo para cumplir su plan. Entonces, mira lo que está diciendo este versículo. Vamos a examinar un poquito estas palabras. Examíname viene de una palabra hebrea que se llama yakar, que significa penetrar, escudriñar íntimamente, espiar, explorar, descubrir, reconocer. Y después David le dice, y conoce mi corazón. Y la palabra conoce viene de una palabra yada, de palabra hebrea yada, que dice cuida, examina, observa, investiga. Y la tercera palabra es aún más impresionante, cuando él dice, pruébame mis pensamientos y mi corazón. Y esta palabra es naca y significa que es llevado un metal precioso a una alta temperatura para ser probado. ¿Será que tú y yo estamos dispuestos a ser probados? Así como el oro. Cuando el oro se prueba, se mete en altas alturas, en altas temperaturas para que brille. ¿Será que tú y yo estamos así? Porque mira que David le estaba diciendo al Señor en su oración, Señor, revisa, esculca, pruébame. Porque David entendía, David sabía que si él ofendía al Señor, él se iba a sentir muy mal. Mire que no solamente lo declaró en este salmo, vamos a mirar el Salmo 119, 29. 1, 2 y 3. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Me gusta como dice la traducción viviente y dice, líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. Y vamos a leer el Salmo 139 del 1 al 15. Y yo quiero que usted lea estos versículos y se pueda imaginar esta descripción que David le hace al Señor. ¿Listo? Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantarme. Has entendido desde lo lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he allí tú estás. Si tomare las alas del alma y habitar en el extremo del mar, y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo,
Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Entonces, mire que David le estaba diciendo aquí al Señor, si voy arriba, si estoy abajo, si voy a lo ancho, tú estás allí. Pero de repente en el versículo 23 de ese mismo capítulo, mire lo que le dice David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. 24. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. David le decía aquí, Señor, tú me conoces aún desde el vientre de mi madre, pero aún así, aunque tú me conoces, yo me dispongo para que tú examines que si hay algo que yo estoy llevando dentro de mí, si hay caminos errados en mí, pues quiero que tú me lo digas. Salmos 26:2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos. En nuestros tiempos de oración, nosotros debemos preguntarnos, ¿hay algo en lo cual yo te estoy ofendiendo, Señor? No importa qué tan grande, mediano o pequeño sea el pecado o sea lo que esté dentro de nuestra vida, de mi perspectiva, pero de la perspectiva de Dios, Señor, le dice Él, hay caminos de adversidad, hay algo que he hecho contra otra persona, Señor, que te ofende a ti. ¿Saben? A veces a nosotros nos gusta separar las cosas y decimos, no, es que una cosa es Dios y una cosa es la gente. No, familia, no va desligado. Por eso es que yo necesito preguntarme a diario, ¿cómo está la crianza de mis hijos? ¿Cómo estoy en mi matrimonio con mi esposo, con mi esposa? ¿Cómo está mi relación con mis padres, con mis amigos, en el trabajo, con mis líderes? Si hay algo en mí, Señor, que tal vez yo no sepa y he ofendido a alguien, házmelo saber. Y esta él era la pregunta que le estaba haciendo David. Pero lo que pasa es que como nosotros somos orgullosos, aunque usted me diga a mí, no, yo no soy orgullosa, pastora, no. Sí, somos orgullosos y no nos gusta hacer estas preguntas al Señor y no nos gusta disponernos porque nosotros como seres humanos nos gusta tener el control de todo. Entonces, cuando vienen esas faltas, recuerden que tenemos un enemigo. Y ese enemigo, cuando nosotros tenemos esas faltas, ahí mismo viene y trae ¿qué? Acusaciones a nuestra vida, ¿cierto que sí? Y cuando trae esas acusaciones, entonces nosotros lo que preferimos es alejarnos. Pero vemos a un David que aún así, él le decía al Señor, no, yo no me alejo, yo voy a ti. ¿Qué dice Salmos 19, 12 y 14? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hay tantos pasajes donde David nos habla que está totalmente rendido delante del Señor y donde él le dice realmente, Señor, yo quiero que me examines, yo quiero más y más de ti. Y estuve mirando si este fue un patrón, fue un patrón de vida de David. Y lo que encontré fue que en sus últimos años, él hizo unas canciones, él hizo oraciones porque tuvo un momento en su vida que él no lo hizo. Y recibió una lesión tan fuerte en su vida que en sus últimos años él dijo, cuésteme lo que me cueste, no vuelvo a cometer el mismo error. Necesito que Dios me examine.
Y esto lo encontramos en 2 de Samuel 11, donde el rey David, ese hombre que tocaba el arpa, y que cuando él tocaba el arpa se huían los demonios, ese hombre que atraía la presencia de Dios, ese líder reconocido no solamente por el pueblo de Israel, sino por muchas naciones, un día se queda en casa. ¿Y qué pasa? Él no va a la guerra. Él se queda a casa y se asoma por el balcón de su cuarto y ve a una mujer hermosa, desnuda, bañándose. Yo sé que muchos conocen esta historia, pero David es tentado. Y no solo dice, bueno, esta vieja está increíble, sino que él llega y la trae, hace que ella venga a él. Y él sabe que él es una mujer casada, pero aún así comete adulterio con ella. Entonces, no solo se satisface él en ese momento de placer, sino que dice, la quiero como mi mujer. Y él maquina, no una, sino muchas veces, cómo matar a su esposo, quien está en la guerra. Y lo que hace es que lo pone en el campo de batalla para que él sea el blanco del enemigo. Entonces, no solo adultera él, sino que maquina homicidio. Y muere el esposo de esta mujer. Y él llega y la toma por mujer. Y pasa el tiempo y él se casa con esta mujer. Y pasa el tiempo y ella queda en embarazo. Y ella dura con su bebé allí en su vientre 9 meses. Y aún así David sigue cantando, sigue yendo a la guerra, sigue conquistando tierras, creyendo que Dios no lo ha visto. Porque dicen, bueno, nadie me vio, nadie sabe, entonces este pecado lo ocultó. Nadie entendió que la orden que dio David para matar al esposo de esta mujer era para ocultar su pecado. Tal vez ellos pensaron, no, esto es una estrategia de guerra de David, pero no fue así. Pero en 2 de Samuel, capítulo 11, 27, dice algo tremendo y quiero que vaya conmigo allí. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. La Nueva Versión Internacional la voy a leer, dice así: pero después que pasó el luto, David mandó que la trajeran y la recibió en su palacio y la hizo su mujer y ella le dio un hijo. Pero al Señor no le agradó lo que David había hecho. ¿Saben? Tú puedes experimentar victorias en diferentes áreas de tu vida. Tú puedes tener carro, casa, beca, que todo te está yendo bien en tu vida. Pero si en tu vida hay un pecado oculto, aunque externamente tú aparentes estar bien y convencerte a ti mismo y convencer a los demás que todo está bien, que Dios está contigo, déjame decirte una cosa, hay un pero. No se me duerman, los estoy viendo cabeceando, despiértese. Hay un pero donde Dios dice, pero eso que hiciste no me agrada. Pero eso que hiciste no me agrada. Así nadie lo sepa, solamente tú. Pero tenemos un Dios maravilloso, porque lo que Dios hizo con David, también lo hace con nosotros. Es un Dios que espera, es un Dios que nos da oportunidades. Y yo me imagino a Dios todas las mañanas, ay, ahí viene David, viene ya a hacer su devocional, hoy me va a pedir perdón. David, me imagino la expectativa de Dios, David me va a pedir perdón, pero nada, pasaban los días y David no se ponía a cuentas con el Señor, pero Dios aún
con esa paciencia tan maravillosa, y como Él es un Dios tan misericordioso, porque eso lo dice su palabra, y su gracia siempre nos da un tiempo a nosotros para que nos arrepintamos. Pasa el tiempo, pero esto nunca llegó. Entonces Dios dijo, yo necesito arreglar esto con David. Y mire lo que dice en el 2 Samuel 12, vamos a estarlo leyendo, el primer capítulo, por favor, 1. Dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. Paremos un momentico ahí, porque yo quiero resaltar algo aquí. Lo primero que dice allí es que Jehová envió ¿a quién? A Natán. Y déjenme decirles algo, los Natanes son enviados de Dios. Porque muchas veces cuando nosotros somos confrontados en esa tentación, nosotros tratamos de escabuirnos, ¿cierto? Y no nos gusta que nos confronten. Entonces decimos, ay no, pero es que lo que está diciendo el pastor allá adelante, no, eso no es de Dios. No, es que eso no es para mí. No, déjame decirte que los Natanes que Dios pone son para hablarte a ti, ¿ok? Seguimos leyendo, por favor. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a hija. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová de Israel. Te ungí. Amén. A Urías Eteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer y lo mataste con la espada de los hijos. Paremos ahí un momentico, porque yo quiero aquí resaltar 3 cosas. Aquí Dios le dice a él, le dice 3 cosas, porque yo te elegí, yo te he librado y Él te ha dado. Igualmente, Dios lo ha hecho con nosotros. Dios nos ha elegido, nos ha dado y nos ha librado. Eso es lo que le está diciendo aquí el profeta a David. Fueron 3 cosas muy importantes. Te elegí, te libré y te di. Volvamos a leer el 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amor. Ese fue el pecado de David. Detrás del adulterio y del homicidio, Dios le dice, ¿sabes una cosa, David? Me despreciaste a mí, hiciste lo que no me agrada. ¿Sabes una cosa, David? Mi palabra dice, no adulteres,
no mates, no mientas, y tú hiciste todo el combo. Entonces, la raíz de esas tres acciones es lo que Dios está hablando a través de Natán. Le está reprochando: despreciaste mi palabra, hiciste lo que no me agrada, y empieza Dios a decirle todo lo que nadie sabía. Versículo 12, porfa. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Mire, lo que usted no resuelva con Dios a sola, Dios lo saca en público. El pecado oculto sale y Dios lo declara. Él le dijo: David, te esperé, pero hoy a plena luz del sol, yo saco tu pecado. Los veo como... Suelta en el aire. Esto es increíble. Pero tranquilos, hay esperanza para usted y hay esperanza para mí. Entonces David está allí. Y yo quiero que usted se meta en este cuadro. Natán está allí con David, versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová. Amén. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Una de las columnas de nuestra iglesia es que nosotros creemos en la liberación, de la sanidad de nuestras emociones, de nuestro pasado. Y a veces a mí me confronta pensar que aún personas conociendo estos beneficios se oponen a una cita con el pastor, con el líder, se oponen a ese proceso que Dios quiere tal vez ministrar nuestra vida a través de ciertas personas que Dios pone a nuestro lado. Y muchas veces decimos: no, es que yo solo cuando voy a Dios yo oro y me funciona. Sí, a veces funciona, está bien. A veces nos funciona de que vayamos a Dios nosotros solos y Él nos perdona y Él va a sanar. Pero muchas veces Dios manda a los Natanes. Y es aquí donde a mí me impresiona, porque David está siendo ministrado por Natán. Natán es el instrumento de Dios. Y este cuadro a mí me lleva a pensar en muchas citas que nosotros hemos tenido como pastores. Y hemos visto a personas y le hemos ayudado y hemos podido estar con ellas y ellas se han podido arrepentir de sus pecados. Porque es que a veces hay áreas en nuestra vida, hay puntos ciegos en nuestra vida que nosotros no vemos, pero otros sí ven. Por eso es importante ese Natanes. Yo te pregunto, ¿tienes un Natán en tu vida? Aquí estamos en un momento de ministración. Dios nos está hablando. Mire, esto no es una terapia, esto no es regresión, esto no es humanismo. Esto es una ministración personal con el Señor. Amén. Donde nosotros cada día somos confrontados. Cada persona que se para aquí y trae la palabra nos confrontan. Entonces nos están ministrando a nuestro corazón. Ahí estaba Natán para ayudarnos. Aquí está el pastor. Los ancianos están para ayudarnos. Esos Natanes están para ayudarnos. Entonces podemos mirar que David reconoce su pecado delante de Natán. Y me me asustó. Y me da alegría porque desde ese momento él compone el Salmo 51. Y yo quiero que usted vaya a su Biblia porque yo quiero que usted mismo lo busque. Salmo 51. Vaya a su Biblia. Y yo quiero que usted me lea bien el título porque aquí no va a aparecer el título que está en el Salmo 51. ¿Lo tienen? Me dicen amén. Léamelo, léame en el título. 1, 2 y 3. Siga leyendo. Sí, siga leyendo. Si miran el título,
Y esto es tremendo. Dios no decoró ese título. No, Él no lo decoró. Él lo reprendió por el pecado que hizo David. Natán reprende el adulterio de David. Tremendo, ¿no? Pero mire tan lindo el Señor y mire cómo Él se arrepiente. Mire esta oración tan hermosa que nace de su corazón. Y vamos a leerlo del 1 al 7. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 10, porfa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. 11. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Wow, tremenda la oración de David. No importa si tú has venido hoy por primera vez y tal vez te sientes avergonzado por tu pecado, pero tampoco importa si llevas meses, años de cristiano y te pasa como David. Venimos a la iglesia y tal vez nosotros decimos que estamos bien, pero hay cosas pequeñas que nosotros no hemos confesado delante de Dios. Y saben, hoy es el día en que tú puedes confesarle al Señor tu pecado. Hoy es el día en que tú puedes hacer esa oración, que sea el Salmo 51. Puedes hacer tu propia oración y decirle, Señor, aquí está mi pecado. Si tal vez en la crianza o en el matrimonio o en el trabajo yo he pensado, Señor, que el 100% era de los otros, pero yo hoy tomo mi parte y me arrepiento. Yo hoy tomo mi porcentaje y me arrepiento. Te pido que examines mi parte, porque sabes una cosa, cuando tú realmente te arrepientes, tú vas a generar una adoración como lo hizo David. Vas a empezar a generar esa adoración, una adoración pura, una adoración más genuina en tu vida. Y eso hace que tú seas transparente delante de Dios. Salmos 24, del 3 al 5. ¿Qué dice? ¿Lo tenemos? Yo lo tengo acá, pero lo tengo en la otra versión. Dice, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede permanecer en su santo templo? El que tiene las manos y la mente limpia de todo pecado, el que no adora ídolos ni hace juramentos falsos. El Señor su Dios y Salvador lo bendecirá y le hará justicia. Jeremías 17:10, porfa. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Saben, familia? Vamos a ya ir casi al tercer mes del año, pero el Señor quiere que nosotros le hagamos esta oración. Señor, examíname, estamos iniciando un año. Señor, examina mi corazón. Yo hoy quiero que tú me chequees, que hagas un chequeo profundo en mi vida y que no confiemos en las cosas externas de nosotros. Lo que te hace pensar es que yo estoy bien. No, es que a mí nada me duele. Yo estoy bien. Tal vez hay cosas
hay áreas en tu vida, algo pequeño, actitudes, pensamientos, palabras, juicio, pero el Señor quiere limpiarnos. El Señor quiere una iglesia limpia, una iglesia que le adore de verdad. Y quiero terminar con Romanos 8:26. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Que esta sea nuestra oración. En esos momentos que tengamos de intimidad con Dios, nosotros podamos decirle: Señor, escudriñame, Señor, este Espíritu Santo que gime por mí. Muéstrame, Señor, revélame qué hay en mi corazón y trae esa convicción que yo necesito. No permitas que nosotros vivamos una vida espiritual sin darle permiso al Señor a que nos examine nuestro corazón, que Él, así sea la cosa más chiquita, la ponga en orden en nuestra vida, para que tanto tú y yo podamos ser sanos y podamos ser libres en el Señor. Que aunque nos toquen y nos duela, tú le puedas decir: Señor, no importa. Que aunque el Señor te pregunte, tú puedas contestarle con facilidad. Que aunque Él te pida cosas difíciles, nosotros podamos decirle: Señor, aquí estoy, lo voy a hacer. Seamos como David, un hombre conforme al corazón de Dios. Hoy entiendo que un hombre conforme al corazón de Dios no es un hombre perfecto, sino que es un hombre que cede, es un hombre que reconoce, es un hombre que se humilla delante de Dios y confiesa su pecado. Por eso es que todos los salmos que leímos al principio están escritos desde el 51, porque ahí fue donde David entendió lo que era el pecado. Ahí fue donde David entendió que él no podía ocultar nada delante del Señor. Y sus últimos años de David fueron maravillosos. Hoy tenemos un futuro por delante, y podemos a ponernos a cuenta con el Señor. Quiero que se ponga.